La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. Elon Musk, diamantes, sangre y silicio, el imperio oscuro del hombre más poderoso del planeta. Durante años nos han vendido la imagen del genio, el hombre que vino a cambiarlo todo, el salvador del planeta, el visionario que llevará a la humanidad a Marte. Pero, ¿quién es realmente Elon Musk? ¿Qué secretos ocultan detrás de su fortuna? ¿Qué prácticas cuestionables han sido sistemáticamente ignoradas? ¿Y por qué nadie se atreve a investigarlo a fondo? Hoy, en Universo X, abrimos el expediente más sensible de todos, el hombre más poderoso del planeta. Prepárate para escuchar lo que Musk no quiere que sepas. La herencia ensangrentada. Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, en 1971. Su padre, Errol Musk, es una figura clave en esta historia. Errol no era cualquier ingeniero, era un empresario blanco, rico y beneficiario directo del régimen del apartheid. En una entrevista para el 2018, el propio Elon Musk admitió que su padre tenía una participación parcial en una mina de esmeraldas en Zambia. La mina, operada de manera informal, era parte del sistema extractivo que permitió a muchos blancos enriquecerse, mientras la mayoría negra vivía en pobreza y represión. Aunque Elon ha intentado negar esta conexión en repetidas ocasiones, hay pruebas suficientes en entrevistas, biografías y reportajes que indican que la familia se benefició de esa riqueza. Nos iba muy bien, había tanto dinero que a veces no sabíamos qué hacer con él. Estas fueron declaraciones de Errol Musk en el 2018 para Business Insider. No se trata solo del dinero, se trata de un inicio de vida impulsado por la explotación sistemática, por diamantes y esmeraldas ensangrentadas bajo un régimen racista. Y desde allí comienza el ascenso de Elon Musk. Tesla es el símbolo del futuro verde, autos eléctricos, tecnología limpia, energía solar, pero todo esto es verdad. Lo que no te cuentan es que Tesla ha sido demandada por racismo sistemático, acoso laboral y condiciones inhumanas. Entre el 2016 y el 2022, más de 100 trabajadores afroamericanos denunciaron ser víctimas de insultos racistas constantes, segregación física y represalias. La Comisión de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de los Estados Unidos abrió una investigación. En paralelo, Tesla ha pagado millones en acuerdos fuera de corte para silenciar a empleados que denunciaban discriminación, explotación o accidentes laborales. Pero esto no se queda aquí, queridos amigos de Universo X, hay mucho más. Musk despidió a empleados por intentar crear sindicatos. Rechazó implementar mejoras de seguridad laboral, a pesar de reportes de lesiones graves en fábrica. El resultado, una cultura de miedo, silencio y producción a toda costa. No estás trabajando para salvar el planeta, estás trabajando para enriquecer a Musk. Y si no te gusta, te vas. Esta es una declaración de un ex trabajador que guarda el anonimato por su seguridad de Tesla para el periódico The Guardian en el 2020. El imperio de Musk seguía creciendo a pasos agigantados. Ahora entra en juego Starlink, las guerras y el poder absoluto. Cuando Rusia invade Ucrania en el 2022, Musk aparece como el salvador. Envía terminales de Starlink para mantener el internet de los ucranianos. Pero pronto la historia se complica. En septiembre del 2023, Ucrania intentó usar drones para atacar posiciones rusas en Crimea. El problema, Starlink dejó de funcionar misteriosamente justo antes del ataque. El propio Musk lo admite en su biografía. No quería que se usara mi tecnología para iniciar una guerra. Pero ¿quién le dio este poder?
¿Quién autoriza a un civil a decidir qué país puede o no defenderse? Musk apagó una operación militar sin consentimiento de los gobiernos implicados y lo ha hecho más de una vez. En Gaza, también limitó o controló el acceso satelital en una región donde la conectividad es vida o muerte. Esto no es solo tecnología, es intervención directa en conflictos globales y detrás de todo hay contratos millonarios con el Pentágono. SpaceX recibió más de 14.000 millones de dólares en contratos del gobierno de Estados Unidos. Esto lo dice el Washington Post en una columna en el 2024. Pero gente, ¿es Elon un filántropo o un nuevo contratista militar regulado? Poco a poco, Elon lleva ampliando más su cartera de productos y de juguetes tecnológicos. Ahora es el turno de Neuralink y los experimentos sin ética. Neuralink promete conectar tu cerebro a una computadora. Por cierto, en este canal de YouTube hicimos un episodio íntegramente dedicado a Neuralink, el cual los invitamos a escuchar sobre su implicación en el cerebro y cómo puede alterar ciertas funciones elementales. Se los recomendamos que vayan a escucharlo. Pero su camino ha estado manchado de sangre, dolor y violaciones éticas. Documentos obtenidos por Reuters y Wired revelan más de 1.500 animales fueron sacrificados en experimentos defectuosos. Monos que se arrancaban los implantes del cráneo y sufrían infecciones cerebrales y morían lentamente. Incluso, científicos internos han denunciado que se aceleraron experimentos sin control ético, solo para impresionar a los inversionistas. Y ahora, tras años de presión, Neuralink obtuvo el permiso de la FDA para comenzar pruebas en humanos. ¿Estamos ante un avance médico o ante una distopía en desarrollo? ¿Quién controla el acceso de nuestros pensamientos? Este dispositivo ha sido bastante polémico por su incidencia en el cerebro humano, como puede ser un salvador para personas cuadraplégicas, también puede ser un manipulador para las mentes, en las cuales este instrumento mal utilizado puede ser un arma muy potencial. Como veníamos diciendo, Elon va ampliando su cartera de dispositivos, empresas, y ahora es el turno de Twitter y la manipulación cultural del miedo. Musk compró Twitter en el 2022 y lo rebautiza como X. Lo hace, según él, para defender la libertad de expresión. Pero lo que sucede después parece sacado de un laboratorio de manipulación. Musk despide a más del 70% del personal, restablece cuentas extremistas, promueve fake news, usa la plataforma para atacar a periodistas, influir en elecciones y mover criptomonedas. Cambió todos los algoritmos para que sus propios tweets sean los más vistos. Literalmente ordena a los ingenieros que lo pongan en el tope. Él no compró Twitter por negocios, lo compró por control. Esto lo dice un ejecutivo de Twitter para The Verge en el 2023. La red se ha convertido en su campo de batalla ideológico y nadie puede regularlo. Pero para entender un poquito más, este personaje detrás de su imperio, hay que entender al emperador. Elon no es simplemente un empresario. Musk es un personaje construido, un arquetipo moderno del genio salvador, del profeta, del silicio. Pero cuando se rasga esa capa, cuando se escarba detrás de esa sonrisa tímida y el tono robótico de sus entrevistas, aparece algo más, una mente obsesionada con el control, una personalidad muy narcisista, cuidadosamente camuflada tras la máscara de la innovación. Elon, desde muy joven, desarrolló una relación compleja con el poder. Según relatos de sus ex colegas y amigos, siempre fue distante, hermético, brillante, pero socialmente frío. El mundo no era un lugar para conectar, sino para dominar. Era el tablero y él es el jugador. En cada empresa que toca, en cada proyecto que lidera Musk, centraliza el poder, no por eficiencia, sino por necesidad psicológica. No confía, no delega, Musk exige obediencia absoluta, incluso cuando sus decisiones rayan el absurdo.
En Tesla, por ejemplo, ex ingenieros han denunciado un ambiente tóxico por las ideas de Elon. Por erráticas que fueran, debían implementarse sin ninguna objeción. Varios trabajadores y ex trabajadores decían que si contradecías a Elon no durabas una semana. Esto sale para un reportaje para el Business Insider del 2019. Esa imagen pública de rebelde tecnológico es también un diseño. Elon Musk alimenta su propio mito, el visionario que duerme en la fábrica, el desafía gobiernos, que quiere salvar a la humanidad. Pero esa narrativa le sirve, le da cobertura, le da inmunidad. Cualquier crítica es vista como un ataque al progreso. Ese es su escudo. No podemos olvidar el comportamiento en las redes sociales. En X, antes llamada Twitter, el verdadero Elon Musk ha salido a la superficie muchas veces. Burlón, conspiranoico, cruel, desde hacer chistes sobre suicidios hasta atacar públicamente a periodistas, científicos y hasta trabajadores rescatistas en Tailandia. Un ejemplo, este tipo es un pedófilo. Elon Musk, esto lo dijo en el contexto sobre el buzo que rescató a los niños en Tailandia. Luego de esta declaración fue demandado por difamación. Musk ganó, pero el daño estaba hecho. Esto no es un genio incomprendido, es un millonario impune y sus excentricidades no son adorables, son peligrosas, porque ahora no hablamos de un CEO excéntrico, hablamos del hombre que controla la mayor de red satélites privadas del mundo, el hombre que puede interferir en guerras como lo hizo en Ucrania, el hombre cuya palabra puede subir o hundir economías o gobiernos. Un perfil psicológico elaborado por especialistas en liderazgo extremo publicado en Harvard Business Review apunta que Musk, como un ejemplo de liderazgo narcisista, con rasgos de megalomanía, un tipo de líder que necesita constantemente verse como el salvador, no por altruismo, sino por validación. Y si hablamos de validación y de poder, tenemos que decir y hablar y comentar de cómo lo usa. Elon Musk ha desplegado todo su arsenal legal y económico para destruir cualquier intento de sindicalización en Tesla. En el 2021, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de los Estados Unidos lo declaró culpable de prácticas ilegales contra sindicatos, incluyendo despedir a un trabajador activista y amenazar públicamente a los empleados si se organizaban. Su respuesta fue una carcajada y un tuit. En Fremont, California, trabajadores denunciaron acoso sistemático, vigilancia interna y represalias por expresar quejas. En algunas líneas de ensamblaje se borraban reportes de accidentes para no afectar la imagen de la empresa. Y en Neuralink, según ex empleados citados por Reuters, hubo experimentos mal ejecutados con animales presionados por Musk para acelerar los resultados a cualquier costo. El resultado, sufrimiento innecesario. Testimonios internos hablan de decenas de monos sacrificados en procedimientos defectuosos, todo para alimentar el ego del visionario. Y como si todo esto no fuera suficiente para este personaje, ha comenzado una guerra de titanes. Y como si no fuera suficiente con gobernar el espacio, la energía y los cerebros, Elon también quiere jugar en el terreno más peligroso, la política global. En mayo del 2025, Elon y Donald Trump rompieron públicamente relaciones. Dos titanes ególatras, dos imperios colisionándose, una guerra de egos sin precedentes. Musk no quiere apoyar más a Trump y Trump respondió, como sabe, con insultos y amenazas veladas. Elon es solo otro nerd con delirios de grandeza. Gracias a mí tiene contratos. Esto lo dice Trump en The True Social. Musk no se quedó callado y desde su trinchera en X respondió con lo que le pareció una simple frase, pero cargada de dinamita. No le debo nada a nadie, mucho menos a él. Bueno, mi querida gente, para ir concluyendo este nuevo episodio de Universo X, lo que podemos concluir
Es que Elon Musk no es solo el hombre más rico del planeta, es el arquitecto de un nuevo orden, una orden donde los algoritmos reemplazan las leyes, donde los satélites son más poderosos que los gobiernos, donde los sueños de colonizar Marte ocultan el deseo de escapar de las consecuencias aquí en la Tierra. Se trata de odiarlo ni de glorificarlo. Se trata de entender quién mueve los hilos del mundo moderno. Y nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el futuro cae en manos de alguien que nunca quiso ser parte del presente? Porque entre diamantes, sangre y silicio, puede que estemos observando no a un salvador, sino al arquitecto del nuevo imperio oscuro. Porque al final, queridos amigos, todo esto no gira en torno a la humanidad, sino gira en torno a su ego. Un ego tan inmenso como sus cohetes, tan fríos como sus algoritmos y tan peligrosos como su visión del futuro. Cuando un solo hombre se cree el centro del universo, la decadencia no tarda en comenzar. Como es costumbre, en nuestro universo X no nos podemos despedir sin una frase, y esta vez citaremos al gran Carl Sagan, que él nos dice: hemos dispuesto esta civilización